Luego de la presentación de un video por parte del embajador de Venezuela, Gustavo Tarre Briceño, en donde se mostraban todos los desmanes y la represión por parte del régimen dictatorial, asesino y narcotraficante de Nicolás Maduro, cometido el pasado 5 de enero, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que repudia de manera tajante las aberraciones del régimen de Maduro y desconoce cualquier presunta directiva que se haya querido imponer a la Asamblea Nacional de Venezuela. La resolución, que fue presentada por Santa Lucía y acompañada por más de 14 países, obtuvo 20 votos a favor y, como de costumbre, los votos en contra de 5 gobiernos parásitos de las pequeñas islas del Caribe y, por supuesto, de la dictadura de Nicaragua. Sin embargo, la sorpresa de la jornada fueron las opiniones de Argentina y México, supuestos aliados del comunismo y de Nicolás Maduro, quienes condenaron los actos del régimen en contra de Venezuela, su constitución y los diputados de la Asamblea Nacional, elegidos democráticamente y único órgano legítimo que representa al pueblo venezolano. De esta manera, ya Maduro suma un golpe de Estado más a su currículum de dictadorzuelo, que viene a acompañar a su pretendida reelección como mandatario del país en mayo del 2018 y a la elección de la írrita Asamblea Nacional Constituyente. Con lo que la comunidad internacional le restriega en la cara a Maduro que ninguno de los actos realizados por su régimen y su inexistente gobierno será reconocido, ya que provienen de su usurpado, tiránico, narcotraficante y asesino mandato. Deseo comenzar mi intervención dando las gracias en nombre de mi delegación a todos los países que han patrocinado este proyecto de resolución, así como a aquellos gobiernos que han condenado los sucesos del 5 de enero y el intento de tomar por la fuerza el Parlamento, que lo han hecho, al hacerlo se han puesto del lado de la democracia y de las instituciones, mucho más allá de las diferencias ideológicas. En Venezuela hay una sola Asamblea Nacional. No se trata de una consigna, sino de un hecho. Y esa única Asamblea Nacional la preside Juan Guaidó. Precisamente es lo que buscamos en este Consejo Permanente, que más allá de enarbolar consignas, la Organización de Estados Americanos reafirme este hecho. El 5 de enero la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y grupos de civiles armados tomaron los alrededores del Palacio Federal Legislativo. Con la llegada de los diputados se hizo evidente el propósito: limitar la entrada de los diputados democráticos a la sesión de instalación del periodo legislativo 2020-2021, ocasión en la que se debía elegir la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y dejar entrar libremente a los representantes del régimen usurpador. ¿En qué parlamento del mundo puede la fuerza pública decidir qué legisladores tendrán acceso a las sesiones y cuáles no? Las imágenes son más elocuentes que las palabras. Los videos y fotografías que acabamos de ver y que circularon por todo el mundo nos mostraron cómo se impidió la entrada a Juan Guaidó y a la mayoría de los diputados democráticos al Palacio Legislativo. El artículo 221 de la Constitución de Venezuela establece que el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión es la mayoría absoluta de los diputados, es decir, 84 representantes. Sin el quórum reglamentario, los diputados del Partido Socialista Unido y un grupo muy reducido de parlamentarios recién captados para apoyar a Nicolás Maduro intentaron, sin contar con la mayoría de los votos, nombrar una junta directiva, obviando los procedimientos establecidos en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y en la Constitución de la República. El resultado es ampliamente conocido. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que permanecía en funciones y no tuvo acceso al Palacio Federal Legislativo, resolvió convocar una sesión para la tarde del mismo día y en un local cercano, de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento Interior y de Debates, que me permito citar textualmente: la Asamblea Nacional se reunirá en el Salón de Sesiones del Palacio Federal Legislativo, pudiendo sesionar en un lugar diferente o en otra ciudad, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes o por decisión de la Junta Directiva.
Esta sesión, que se celebró por la tarde del 5 de enero, contó con la participación de 100 diputados, 16 más de los requeridos por la Constitución. Una vez constatado el quórum, se procedió de acuerdo al procedimiento establecido, resultando en la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Eduardo Berribeitia como primer y segundo presidente. Señor presidente, el 5 de enero dio a conocer al mundo lo que los diputados venezolanos han venido sufriendo durante años: el uso de las instituciones del Estado por parte de una banda criminal para perpetuarse en el poder. Como demócratas que hemos condenado los atentados de regímenes dictatoriales contra la institucionalidad democrática en cualquier lugar del continente, nuestro deber es rechazar esos atropellos. Uso la palabra dictadura en la más plena acepción del término. En Venezuela existe un gobierno que niega los principios más esenciales de la democracia, tales como los establece de manera diáfana la Carta Interamericana. Abro comillas: el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La democracia representativa se fuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al poder y a su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos políticos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del derecho a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentos para la democracia. Fin de la cita. Invito a los honorables representantes a cotejar los mandatos de la Carta Democrática con la realidad venezolana para que quede en evidencia que cuando usamos la palabra dictadura lo hacemos con fundamentos inequívocos. Presidente, el objetivo del régimen es someter al Parlamento a través de cualquier medio. Si no es por la vía de la violencia, las amenazas, la intimidación, lo intenta usando los miles de millones de dólares que se han robado de las arcas del Estado venezolano o de los ingresos producto de negocios ilícitos para comprar voluntades. En ese intento, afortunadamente, fracasaron. Sin embargo, esta apuesta falló porque el compromiso del pueblo venezolano, de los partidos democráticos y del presidente Guaidó con la democracia han sido inquebrantables. Las acciones del régimen han sacado a relucir el talante democrático de nuestro pueblo, especialmente de las mujeres venezolanas. La represión ha mermado las filas de los diputados y líderes de los partidos y ha recaído sobre las mujeres la responsabilidad de ser la vanguardia de la lucha por la democracia, bien sea desde la Asamblea Nacional o en las calles, defendiendo los derechos del ciudadano, denunciando las atrocidades del régimen y exigiendo la justicia y reconocimiento de las víctimas. El anhelo de todos los venezolanos es el de retornar a la normalidad y a la gobernabilidad democrática. Dejar atrás la pesadilla que han sido los últimos 20 años, que ha llevado a más de 5 millones de venezolanos a buscar un mejor futuro en otros países. Tenemos que trabajar por asegurarnos de que más nunca un venezolano se vea obligado a emigrar, que nadie tenga que buscar alimentos en los basureros, que los hospitales puedan atender las necesidades de todos, que las escuelas y universidades estén abiertas, que el Estado venezolano sea capaz de retomar el control del sur del país para que este deje de ser el campo de batalla de bandas criminales que explotan nuestros recursos minerales y destruyen nuestro patrimonio ambiental. Presidente, alcanzar estas metas requiere de instituciones sólidas y legítimas, producto de elecciones libres, justas y bajo observación calificada internacional. Por eso exhortamos a los países democráticos de la región a que asuman la defensa de la última institución legítimamente constituida que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional. Termino con una anécdota que para los venezolanos tiene un gran peso histórico. En 1835 gobernaba en Venezuela el doctor José María Vargas, primer civil en ejercer la presidencia de la República. Era un médico destacado y fue rector de la Universidad de Caracas. Se produjo un golpe militar
y el militar encargado de arrestar al presidente, el coronel Pedro Carujo, le dijo: doctor Vargas, el mundo es de los valientes. A lo que replicó el increpado: no señor, el mundo es del hombre justo. Esta pequeña anécdota se enseñaba a todos los niños venezolanos en las escuelas. En estos primeros días de enero, Juan Guaidó y los diputados venezolanos demostraron cómo la valentía ayuda a que prevalezca la justicia. Gracias, señor presidente. Thank you, distinguished representative of Venezuela. I now offer the floor to Argentina. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Con respecto al asunto que nos reúne hoy, el gobierno argentino lamenta profundamente los episodios registrados el día 5 de enero en la República Bolivariana de Venezuela. Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva. Al frustrarse el funcionamiento de un cuerpo democrático colegiado, lo ocurrido resulta un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, condición esencial para permitir encaminar una salida transparente a la situación que hoy vive el pueblo venezolano, para aliviar el padecimiento de millones de venezolanos dentro y fuera del país. Gracias, presidente. Thank you, Ambassador. Mexico, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. El Gobierno de México ha seguido con detenimiento la evolución de los recientes acontecimientos en Venezuela. En ocasión de esta sesión extraordinaria, mi delegación reitera el pronunciamiento del Gobierno de México con motivo de los sucesos ocurridos en ese país el pasado 5 de enero. En ese sentido, el Gobierno de México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente a su junta directiva conforme al proceso establecido en la Constitución de ese país hermano. El legítimo funcionamiento del Poder Legislativo es pilar inviolable de las democracias. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. I now offer the floor to the distinguished representative of the United States. Gracias, señor presidente. Con respecto al documento CP 557820, parece haber una cuestión técnica bajo el resuelve número 2. Todo lo demás después de la coma debe ser eliminado. En la versión inglesa parece ser. Embajador Trujillo, ¿sería usted tan amable de repetir eso? En el 20 revisión 2, bajo el resuelve número 2, todo lo que viene después de la coma, para que diga recibir con beneplácito la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, punto. Todo lo que viene después de eso debe ser eliminado. Of the Venezuelan National Assembly. Después de la Asamblea Nacional de Venezuela, colocamos un punto y se elimina lo que viene después de Venezuela. Gracias, embajador. Y ahora le concedo la palabra a Santa Lucía. Gracias, señor presidente. Esto fue un texto que se presentó, Santa Lucía lo presentó, así es que estamos de acuerdo en que se quite esa parte. Gracias, Santa Lucía. Estados Unidos. Solicitaríamos que se adopte por consenso la resolución. Nicaragua tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La delegación de Nicaragua solicita votación nominal sobre esta propuesta. Gracias, señor presidente. Habiendo escuchado la solicitud de Nicaragua para proceder a un voto nominal, así lo haremos. Procederemos ahora a la votación.
We begin with Dominica. Comenzamos con Dominica. Thank you. Against. En contra. Ecuador. A favor. El Salvador. A favor. Estados Unidos. Grenada. Grenada. Abstención. Guatemala. A favor. Guyana. Guyana. Abstención. En faveur. Haití. A favor. Honduras. Por. Jamaica. Jamaica. A favor. México. Abstención. Nicaragua. En contra. Panamá. A favor. Paraguay. A favor. Perú. A favor. República Dominicana. A favor. Santa Lucía. No. St. Kitts and Nevis. San Cristóbal y Nieves. Ausente. Santa Lucía. A favor. San Vicente y las Granadinas. No. Suriname. En contra. Trinidad y Tobago. Abstención. Uruguay. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda. Venezuela. Venezuela. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda. En contra. Abstención. Bahamas. Bahamas. A favor. Barbados. Abstención. Belice. Abstención. Bolivia. A favor. Brasil. Brasil. A favor. Canadá. A favor. Chile. A favor. Colombia. A favor. Costa Rica. A favor. Thank you very much. Muchas gracias. I would like to ask the assistant. Quisiera solicitar al secretario general adjunto que tenga bien dar lectura a los resultados. Gracias, señor presidente. Los resultados de la votación son como sigue. A favor, 20. Contra, 5. Abstención, 8. Y una delegación ausente. Gracias, señor presidente. Having heard the result, Después de haber escuchado los resultados, el proyecto de resolución que tenemos ante nosotros el día de hoy queda adoptado.